Hola con todos, mi nombre es Jonathan Lozada, soy médico pediatra docente de la universidad. El día de hoy vamos a revisar el tema de infecciones respiratorias bajas. Vamos a hacer sobre todo eh, contextualizado en el libro Guía de Nelson, así como también nosotros tenemos al final el complemento con ciertos puntos, ciertos detalles que nos da la estrategia AIEPI, ¿no? Por lo tanto, en la primera parte vamos a revisar, sí, el CRUP, seguimos de la epiglotitis. Después la pertusis, seguimos con la bronquiolitis y al final neumonía. Recordemos que no es esto una exposición de tipo teórico, sí, sino más bien lo que trato de llegar es a tener los puntos principales en relación a el tema, ¿sí? Obviando algunas cosas que son más temas más teóricos, epidemiológicos, que tienen mucha variación en relación a dónde estuvo, ¿sí? El tema de la contextualización del libro de Nelson, que es otra epidemiología, por ejemplo. Y al final, por eso vamos a complementar con la estrategia de IAPI, que tiene una relación más acorde a nuestra realidad. Entonces empezamos, ¿no? Con las infecciones respiratorias bajas. Recordemos que estamos viendo los puntos principales del texto de Nelson. Como primera enfermedad, CRUP. El CRUP lo vamos a entender anatómica y fisiopatológicamente como una laringo-traqueobronquitis, es decir, una infección respiratoria de la vía aérea media, si se quiere clasificar a las estructuras altas, desde la orofaringe en adelante. Y desde la carina bronquiolar hacia abajo como bajas, pues le podemos catalogar al CRUP como una infección respiratoria de la vía aérea media. Afecta principalmente, ¿no es cierto?, a los niños de entre 6 meses a 3 años de edad. La característica es el estridor característico, ¿no? En una emergencia que habitualmente la vemos mucho más de esta patología, el estridor es característico, ¿no? Y cuando hablamos de las famosas laringitis, las laringitis responden y reconocen a la reinfección en la etapa del adolescente. Así que CRUP para niños pequeños de 6 meses a 3 años de edad y la laringitis que se relaciona y hace mención a que el niño tuvo un episodio de Krupp y se reinfecta, pero en la edad del adolescente. Es algo bien interesante que comenta Nelson. Etiología, principalmente para influencias tipo uno, 2 y 3, el virus sincitial respiratorio, la influenza y el adenovirus. Características clínicas del Krupp. La famosa tos perruna, tos seca, ¿no es cierto? En inglés el barking cough, que saben decir los textos en inglés en emergencias pediátricas. Muy, muy evidente, lógicamente, cuando lo escuchamos a distancia. Estridor inspiratorio, fiebre de bajo grado y el niño, el hecho de que sea una infección respiratoria media, no descarta que pueda tener distrés respiratorio, sí, caracterizado, perdón, por respiración dificultosa, cianosis, retracciones y a su vez las retracciones pueden ser suprasternales, intercostales y subcostales. Puede haber sibilancias, ya que es un proceso inflamatorio de la vía aérea y el llanto y la agitación exacerban el cuadro. Por eso es que dentro de la terapéutica se solicita evitar venopunciones en el bebé. Dentro de los estudios de laboratorio de imagen, tenemos a la radiografía antero-posterior de cuello y aquí vamos a encontrar, como podemos observar en la imagen del lado derecho, radiográficamente hablando, esta estrechez subglótica, ¿sí? A manera de campanario, ¿sí? Tomando en consideración la forma de estos campanarios de manera puntiaguda hacia arriba, ¿no? Y lógicamente estas son señales que están hablando lógicamente de un grupo, laringotraqueitis, ¿no? Ok, entonces, el diagnóstico diferencial va a ser la epiglotitis, que es otra.
otra de las enfermedades que aparece ya dentro de las infecciones respiratorias altas. La traqueitis bacteriana, que realmente se diferencia porque dentro de lo que es traqueitis, hablamos de un cuadro respiratorio mucho, mucho más severo y con episodios febriles, ¿no? Y el absceso parafaringio, que la clínica es muy, muy similar, pero les podría comentar que la infección respiratoria de tipo absceso parafaringio, a más de del malestar orofaringio per se, presenta fiebres muy altas, ¿no? Y en el examen físico vamos a encontrar el área parafaringea abscedada, edematosa, con masas. Siguiente enfermedad, epiglotitis. Epiglotitis. Epiglotitis es una emergencia médica, ya que la localización, ¿no? Recordemos la funcionalidad del epiglotis, ¿sí? Y esta epiglotis, cuando está inflamada, va a generar un proceso obstructivo, patológicamente hablando, de la vía aérea, sí, superior, y puede ser incluso de forma súbita. Luego de la inmunización contra el hemófilus influenza de tipo B, se ha visto que ya es una condición rara. Realmente no, a diferencia, lógicamente, del group, la epiglotitis es una condición rara. En pacientes no inmunizados puede existir una infección o una coinfección relacionada con el estreptococo, con el estafilococo y, lógicamente, está el Haemophilus influenza de tipo B también asociado. Por eso es que la inmunización es muy importante. Recordemos que la inmunización del Haemophilus influenza de tipo G, el famoso tipo HIV, se encuentra en la pentavalente y en la hexavalente, ¿no? Ya vamos a hablar de eso al final. Epiglotitis, como decíamos, obstrucción de la vía aérea de forma súbita y da ciertas características que la diferencian de otras patologías, como son: en el lado izquierdo podemos observar esta posición de trípode o de olfateo, en el cual el niño trata de extender su vía aérea hacia adelante y hacia arriba para tratar de ingresar un poco más de aire. La epiglotitis, a su vez, en la imagen del lado derecho, con colores podemos ver los signos, los 4Ds que aparecen, la disnea, ¿no? Sí, sumada al estridor inspiratorio, la disfagia, claro que es un proceso obstructivo de la vía aérea, disfonía, y el drooling o el saliveo, ¿no? La cialorrea, muy importante. Recordemos a su vez la posición del trípode, característica de la epilotitis. Si es que nosotros hacemos una radiografía en el paciente, imagínense aquí, parece que está dibujado un dedo pulgar. Aquí está la uña, aquí está el resto de contorno del dedo pulgar y vamos a ver este signo del dedo pulgar en la radiografía lateral de cuello. La siguiente infección, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, es la traqueitis bacteriana. Decíamos que la clínica, pues lógicamente la traqueitis se ve de una manera, al paciente se lo ve de una manera más tóxica, se lo ve muy febril, ¿sí? Se lo ve en un estado general muy malo. Y por eso es que se habla de una superinfección traqueal. Habitualmente puede seguir a un cuadro de Krupp de tipo viral y las causas, por la localización y la anatomía, lógicamente vamos a encontrar al estafilococo aureus y algo característico que le discierne, la diferencia de las otras patologías que hemos mencionado es la clínica, ya vamos a hablar, el aspecto tóxico y que puede requerir intubación incluso. Entonces, dentro de estas enfermedades, nosotros tenemos una de las características que nos pone puntualmente Nelson, ¿no? Y nos dice, no nos olvidemos que una de las variantes clínicas que puede manifestar el CRUB es el CRUB espasmódico. ¿Qué significa eso? Este CRUB espasmódico primero puede aparecer de forma súbita, habitualmente, y no se sabe por qué, pero aparece habitualmente en las noches. Es un motivo de consulta muy frecuente en la emergencia pediátrica, sin pródromos, cosa interesante. Por eso es su término de espasmódico, rápido, súbito. Pueden ser episodios recurrentes,
a severos, ¿sí? Es decir, el niño vino a la emergencia hoy, después aparece en 48, 72 horas, después del cuarto, quinto día, y pueden convertirse en episodios severos. La característica de estos espasmos es que son de corta duración y el tratamiento basa en aire frío y humidificado. Una de las cosas interesantes que a veces por experiencia se puede señalar es que los niños cuando son traídos, sobre todo en nuestro clima frío, son traídos desde la emergencia, salen de su casa, llegan al automóvil, a veces el automóvil está un poquito frío y hay una ligera mejoría que notan los papás del croup espasmódico. El tratamiento. Como hablamos de procesos inflamatorios de la vía aérea, sí, vamos a ver que existen algunos medicamentos que nos sugiere Nelson, sí, y dentro de eso está el famoso corticosteroide sistémico. Ustedes teóricamente están viendo que existe la opción de intramuscular, pero en la parte práctica, como decíamos, el llanto puede exacerbar el compromiso de la vía aérea y por eso es que se prefiere la vía oral en el caso, lógicamente, que se pueda. Si es que no se pueda, pues lógicamente, y la obstrucción de la vía aérea es muy importante, tendremos que administrar la vía parenteral, ¿no? Intramuscular. La dexametasona, ¿por qué se lo utiliza? Porque realmente reduce los síntomas de forma marcada. Se ha visto que disminuye la necesidad de hospitalización y en el caso de que el niño llegue a estar hospitalizado, se ha visto que acorta los días de estancia. Pues los esquemas que podemos utilizar, basándonos en la referencia de Nelson, es a 0,6 miligramos por kilo en una sola dosis por vía intramuscular o por vía oral. Como alternativa se puede administrar prednisolona a dosis de 2 miligramos kilo día por vía oral durante 3 días. En caso de un compromiso significativo de la vía aérea, nosotros tenemos ahora es ya mucho más asequible la adrenalina racémica aerosolizada. ¿Sí? Reduce el edema subglótico mediante la vasoconstricción adrenérgica, produciendo una mejoría clínica temporal. Dentro de las complicaciones y pronóstico, ¿sí? Nosotros podemos hablar que las infecciones respiratorias que hemos citado, obedecen a a estar dentro de la consecuencia, sí, y a su vez están relacionadas con la mayoría de neumonías virales en 1 hasta 2% de los casos. Es decir, si yo tengo un cuadro de neumonía viral, no está de exclusión una de las enfermedades respiratorias que hemos mencionado hasta en el 2% de pacientes. Pacientes inmunocomprometidos puede también estar muy relacionada a la neumonía viral por parainfluenza y neumonías bacterianas secundarias. En general, la mayoría de estas enfermedades tienen un pronóstico excelente. El tiempo aproximado de la mayoría de enfermedades que hemos mencionado son de 5 días y existen métodos de prevención y contrarrestación de todo lo que es la epidemiología, médicamente hablando, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos las vacunas, ¿sí? Para influenza, sincitial respiratorio, adenovirus, e influenza anual, que está en nuestro calendario de vacunación desde los 6 meses en adelante, es primordial, es muy importante. Pertusis. ¿Sí? Pertussis realmente responde a este agente etiológico, el bacilo pleomórfico gram negativo, Bordetella pertussis. La transmisión es a partir de, o a través de la tos. Y la manifestación clínica, característica de esta tos, realmente así anotizante que no permite que el niño respire en forma inspiratoria incluso, por eso se la conoce como tos ferina, ¿no es cierto? La pertusis, incubación de 7 a 10 días. El rango es muy amplio de 5 a 21 días, altamente contagiosa, ¿sí? Sobre todo en las primeras 2 semanas, y el pico de incidencia en niños menores de 6 meses. La clínica. En recién nacidos, ¿sí? La pertusis puede llegar a generar episodios de apnea, es decir, el recién nacido deja de respirar, ¿sí? Como agente causante por la pertusis. Acá está la evolución normal
¿ya? Dejamos un ladito a los recién nacidos y ahora vamos a la evolución de la enfermedad en la mayoría de niños. Y fíjense que tenemos hasta 12 semanas de evolución, ¿sí? Así que es una evolución bastante larga. Característica de esta enfermedad. Primero vienen las primeras 2 semanas, la fase catarral o fase uno que puede durar hasta 2 semanas, como dice el texto. Después viene bueno, ya, en la fase catarral van a haber síntomas como secreción nasal o moqueo, fiebre baja, tos leve ocasional y altamente contagiosa. Diagnóstico diferencial, la mayoría de infecciones respiratorias altas de tipo viral, muy difícil, sí, en esta fase decir que es una tosferina, es muy complicado. Después viene la fase de las siguientes 2 a 8 semanas. Fase paroxística, característico, aquí sí se manifiesta la clínica evidente de diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Una fase paroxística que dura 1 a 6 semanas, que puede incluso extenderse hasta 10 semanas de síntomas caracterizados de numerosos accesos de tos de forma rápida, seguida de un silbido al respirar, vómito y agotamiento después de los accesos de tos, llamados paroxismos. ¿Sí? Hablábamos en el comienzo que son cuadros de tos que realmente paroxismos no permiten ni siquiera respirar. El pobre niño a veces les hacen incluso convulsionar de la hipoxia. Después de las 10 semanas, en promedio de 1 a 6, ya sabemos, viene la fase ya de convalecencia, que dura aproximadamente 2 a 3 semanas finales ya de la enfermedad. Muchas personas son susceptibles a otras enfermedades respiratorias en esta fase y la recuperación es gradual. Se alivia la tos, pero puede regresar los accesos de tos ocasionalmente. Diagnóstico, si queremos hacerlo epidemiológicamente hablando, el aislamiento por medios especiales a través de aspirados o hisopados nasofaringios. Primeras fases de la enfermedad podemos nosotros aislar. Si tomamos una biometría hemática, podemos encontrar de un 75-85% de hallazgos inespecíficos en la biometría hemática, pero lo que sí podemos hallar es una leucocitosis asociada. 20.000, incluso hasta 50.000 leucos, que no es normal, y la RX puede evidenciar atelectasias segmentarias e infiltrados perihiliares. El tratamiento se recomienda tratamiento con antibióticos macrólidos, como acitro, claritro y eritromicina. La citromicina es la opción preferida en recién nacidos debido a la asociación entre el tratamiento con eritromicina y el desarrollo de estenosis pilórica. Por eso es que la eritro ya no se utiliza mucho a nivel neonatal. El tratamiento durante las fases catarral erradica la presencia de microorganismo a nivel de la nasofaringe en un periodo de 3 a 4 días y puede reducir la gravedad de los síntomas. El tratamiento en la fase paroxística no modifica el curso de la enfermedad, pero disminuye el riesgo de transmisión a otras personas. Complicación y pronóstico, como decíamos bien, puede llevar al paciente, sobre todo en los accesos graves de tos, a episodios de hipoxia, apnea. Puede existir neumonías asociadas, como por ejemplo por sobreinfección de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. También puede llevar a una convulsión, sobre todo de origen hipóxico, a una encefalopatía y la fuerza de tos puede ocasionar neumomediastino, neumotórax, enfisemas, epistaxis, hernias, hemorragia subconjuntival y retinea. Puede existir o correlacionarse con malnutrición y no se puede descartar también, por lo que es un evento muy grave, la misma muerte del paciente. Prevención, la recomendación de la vacuna de PT a los 2, 4, 6 meses y después viene refuerzo entre 15 a 18 meses, con el refuerzo final de 4 a 6 años que tiene una eficacia del 70 a 90% de casos. Fíjense algo interesante, ¿no? Se recomienda una dosis única de refuerzo de la vacuna entre 11 a 12 años también, debido a que existen picos de pertusis también en los chicos de 11 a 12 años cuando están entrando a la adolescencia. Se recomienda, como dice el texto, una dosis de refuerzo con la vacuna a las mujeres embarazadas en cada embarazo, preferiblemente en el tercer trimestre, para proporcionar niveles más altos de anticuerpos al lactante a través de la transferencia placentaria. Esto es una cosa súper importante.
¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo, sí, vamos a tener de transferencia placentaria de anticuerpos de la pertusis? 2 meses. Por eso es que a los 2 meses ya les estamos vacunando dentro del esquema de vacunación de la penta o la hexavalente, ¿sí? Contra la pertusis, ¿no? La prevención, como decíamos, para los pacientes que han estado en contacto de una persona con pertusis, especialmente los que estamos al cuidado de los niños, macrólidos en casos de exposiciones, contactos cercanos en pacientes no inmunizados menores de 7 años, una dosis de refuerzo de DPT, excepto si recibieron la vacuna en los previos 3 años. De 7 a 10 años, una dosis de DPT, y todos los contactos cercanos a un caso deben recibir antibióticos profilácticos por 5 días de acitro o 7 a 14 días de claritro o eritromicina. Es algo muy importante este asunto de la prevención, porque recordemos que en fases catarrales es muy difícil diagnosticar esta enfermedad, pero cuando viene la fase paroxística es más fácil para nosotros diagnosticarla y lógicamente tenemos que dar recomendaciones de prevención a las personas que estuvieron en contacto cercano. La bronquiolitis es una enfermedad de los pequeños bronquiolos. Hay aumento de la producción de moco y un broncoespasmo asociado. Esto ocasiona fisiopatológicamente una obstrucción de la vía aérea inferior, característica de la enfermedad de lactantes y niños pequeños, extremadamente contagiosa, ya que se contagia por secreciones, aerosoles y las manos. ¿Cuál es la etiología? El virus sincitial respiratorio, que nosotros lo vamos a ver en muchas ocasiones como RSV o VSR. También puede existir como agente etiológico el metaneumovirus humano, los virus para influenza, influenza, adenovirus, rinovirus, el coronavirus y el microplasma pneumoniae. Epidemiología, característica de los primeros 2 años, pero el pico de incidencia es mayor de 2 a 6 meses y se asocia mucho, ¿sí? Es una comorbilidad muy relacionada con la prematurez, por eso dice PT de prematurez o pretérmino. Sobre todo aquellos prematuritos que llegaron a tener enfermedad pulmonar crónica, la famosa displasia broncopulmonar, trastornos cardíacos, debilidad muscular e inmunodeficiencia. La clínica tiene una incubación de 4 a 6 días con signos y síntomas tipo resfrío. Los próximos 3 a 7 días puede ocasionar sibilancias audibles y respiraciones ruidosas. También es característica la irritabilidad. Si es que ocasiona distrés respiratorio, se presenta con expiración prolongada, aleteo nasal, retracciones intercostales, hiperresonancia pulmonar y cianosis. Los estudios complementarios, siempre la oximetría de pulso, hablamos de un distrés respiratorio grave, ¿no es cierto?, a moderado, a veces leve también. Es importante la gasometría para medir, ¿no es cierto?, la determinación del grado de ácido base del organismo, así como también la oxigenación y nivel de CO2. El panel viral respiratorio es uno de los mecanismos más frecuentemente utilizados para diagnosticarla. Aquí podemos hacer reacción de cadena de polimerasa para virus sincitial respiratorio, metanemovirus y los otros virus asociados, ¿sí? Para influenza, coronavirus, adenovirus. En hallazgos radiográficos nosotros podemos encontrar radiografías en las cuales tenemos tórax, ¿no es cierto?, ensanchados, aumentados de volumen, con horizontalización de las costillas, ¿sí? Y un infiltrado que obedece a el proceso inflamatorio bronquiolar. El tratamiento controla la fiebre porque puede cursar con fiebre. La hidratación es primordial por vía enteral o parenteral, sobre todo y preferentemente hacia enteral. Aspiración de secreciones porque se caracteriza, perdón, por tener muchas secreciones. Suplementación de oxígeno. Y si ya hospitalizamos al niño, sí, vamos a tener ciertos criterios porque se puede manejar de forma ambulatoria, pero los criterios pueden ser presentar distrés respiratorio, hipoxemia, apnea, intolerancia alimentaria y dificultad para manejo de la casa. Esos serán los criterios para hospitalización. Una de las cosas anexas que les traje también es ciertas características, pongámosle como clínicas asociadas a escalas que pueden valorar la gravedad, ¿no es cierto? En este caso la saturación, la frecuencia respiratoria, sibilancias respiratorias,
observamos el uso de musculatura accesoria, puntuamos y podemos dar una estratificación de la gravedad de la enfermedad como leve, moderada, grave. También tenemos otras indicaciones para ingreso hospitalario como absolutas y relativas en observación, como se puede ver en la gráfica. La prevención es súper importante. Aquí tenemos al famoso Palivizumab, que sobre todo está indicado en niños prematuros y esos que pusimos como factores de riesgo para tener incluso alto riesgo de mortalidad. Entonces, indicado lógicamente para prevención el Palivizumab como anticuerpo monoclonal específico contra el virus sincitial respiratorio. Indicado para lactantes con prematuridad, sobre todo y más aún, aquellos que nacieron antes de las 29 semanas y que tengan como comorbilidad enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad, cardiopatía congénita cianótica, no cianótica hemodinámicamente significativa durante el primer año de vida y en raras ocasiones del segundo año de vida. Se recomienda la inmunización contra la vacuna contra la influenza para todos. Y sobre todo aquellos niños mayores de 6 años de edad, perdón, 6 meses de edad, recordemos que la enfermedad, la influenza está, sí, como el esquema de vacunación importante en esta edad. Neumonía, famosa neumonía, infección del tracto respiratorio inferior, que involucra, aquí está súper importante, a diferencia de que son procesos respiratorios obstructivos, inflamatorios y infecciosos, sobre todo virales, los que anteriormente nosotros mencionamos. Ahora hablamos ya de una infección parenquimatosa, por eso es que la característica es la consolidación de los espacios alveolares y perialveolares, como se observa en la gráfica del lado derecho para hacer alusión a esta infección parenquimatosa pulmonar. Y esto lógicamente se va a correlacionar con radiografías que evidencian procesos inflamatorios y puede o no estar asociada a consolidación. Principalmente vamos a encontrar, ¿sí? Aquellas infiltraciones de tejido inflamatorio alrededor de los bronquiolos que se los puede ver acá, así como también en el lado derecho de la diapositiva, ¿no es cierto? Podemos ver con tendencia a la consolidación o áreas un poco más radio opacas. Claro que sí. La neumonía lobar, es decir, que está tomado un lóbulo completito, como podemos ver acá en el superior derecho. La neumonía atípica, patrón difuso o intersticial, que incluso borra la silueta cardio, ¿no es cierto?, cardiotímica, y a su vez también podemos encontrar algunos signos de neumonitis o inflamación del espacio, sí, pleural, entre lóbulo y lóbulo. Y también podemos tener, ¿sí? La bronconeumonía, que corresponde a esta inflamación intersticial, pero se ha extendido en la inflamación intersticial a las paredes alveolares, los sacos alveolares, los ductos alveolares y los bronquiolos. Cuando nosotros tenemos esta correlación clínica y radiográfica, vamos a pensar principalmente en infecciones virales agudas, procesos inflamatorios o fibrosos crónicos. Claro que sí. Etiología. El estreptococo neumonía es la causa más común en niños, excepto el recién nacido. El virus sincitial respiratorio sí es el causante de neumonías virales principalmente en menores de 5 años para influenza, metaneumovirus humano y adenovirus, y en mayores de 5 años, micoplasma neumonía. Muy importante esto, ¿ya? Cuando encontramos cuadros atípicos, ¿sí? Pensemos en micoplasma neumonía y clamidófila neumonía, ¿sí? Muy importante, ¿no? Una de las variantes interesantes que tiene la neumonía es que aparece la neumonía afebril, caracterizada por episodios neumónicos en niños de 2 semanas a 3 meses de edad y puede estar causada por la clamidia trachomatis, el Mycoplasma minis, el ureaplasma ureolítico, citomegalovirus y la misma Bordetella pertussis, caracterizada por tos y signos de hiperinflación en la radiografía. También no podemos dejar a un lado el famoso SARS, ¿sí? Que lo vimos conjuntamente al COVID, ¿no es cierto? Recientemente.
Y esto fue la causa de la pandemia de coronavirus, ¿sí? Por el COVID-19, asociado a un síndrome inflamatorio multisistémico tipo Kawasaki y altamente contagiante por aerosoles. Ahí la importancia del uso de mascarillas y el lavado de manos. Clínica, en general. En el lado izquierdo podemos observar los signos clínicos de una neumonía. En neonatos se puede manifestar con fiebre, hipoxia, hallazgos físicos inespecíficos. En niños no neonatos puede aparecer fiebre, taquipnea, tos, escalofríos, malestar, dolor costal pleurítico y retracciones. Por el lado derecho, en cambio, cuando está asociada a la neumonía del COVID, se habla de tos, fiebre, disnea, mialgias, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza, garganta y pérdida del olfato. Examen físico, si bien no existen signos característicos o pacto-mnemónicos de cada etiología, puede orientar que cuando enfrentamos una neumonía de etiología viral, posiblemente además de la tos hay sibilancias, hay estridor, hay congestión mucosa nasal muy importante y síntomas respiratorios altos asociados. También, si bien no existen signos característicos patognomónicos de la neumonía bacteriana, podemos hablar de fiebre alta, escalofríos, tos, disnea y signos de consolidación lobar en la radiografía. Nuevamente, cuando no tenemos signos característicos patognomónicos, pero estamos pensando en una atípica, es decir, que podemos encontrar signos muy inespecíficos como taquimia, tos, estertores y signos de consolidación lobar. Los estudios complementarios serán neumonía, biometría hemática, en la neumonía viral, ¿sí? En la neumonía viral podemos encontrar la leucocitosis leve y predominio linfocítico. En la bacteriana vamos a encontrar leucocitosis mayor a 15.000 o 20.000 con predominio de neutrófilos. Y cuando sospechamos en Clamidia trachomatis, eosinofilia leve. Nada más para observar, ¿no es cierto? Aquí tenemos una neumonía lobar aguda en el cuadrante inferior derecho pulmonar, ¿sí? Lobar derecha inferior. Como podemos observar, borramiento de la silueta cardíaca del lado derecho, a su vez signos de opacidad del lado basal derecho que se correlaciona en la radiografía lateral para localizar la infección que está a nivel inferior y acá a nivel derecho, ¿no? Importancia de las dos posiciones. A su vez, nosotros también podemos encontrar signos de infiltración bilateral con tendencia a la consolidación, como podemos ver esos patrones de tipo algodonoso o mejor llamados como de tendencia a la consolidación o hacia, sí, segmentos mucho más radioopacos. Los hemocultivos lastimosamente identifican al germen causal solo hasta el 10% de niños hospitalizados y el 10 a 20% de niños complicados puede llevarse a una o puede llegar el paciente a tener un empiema o derrame y siempre es importante cultivar, ¿sí? Tanto el hemocultivo como el cultivo de el empiema en el caso de que llegue a generar un derrame pleural. El PCR o test de antígeno rápido nos ayuda sobre todo a agentes virales como causas de virus obtenidos por hisopados, lavados bronquialveolares y esputo, ¿no? Recuerden que la reacción de cadena de polimerasa junto con los famosos paneles respiratorios mucho más específicos a virus, ¿sí? Las complicaciones de derrame paraneumónico, ¿sí? El empiema, la presencia de neumatoceles, bronquiectasias, bronquiectasias y lógicamente los abscesos pulmonares van a estar también asociados, ¿no? Incluso a veces podemos encontrar, sí, abscesos, ¿no? Una infección bastante complicada. Y la prevención está dentro del programa de inmunización característico. El IEPI, ¿qué nos dice en caso de obstrucción? Que nosotros tenemos que hacer un triaje con el paciente, preguntar, observar, escuchar y clasificar la sibilancia. Podemos hablar de bronquiolitis grave, tomando en consideración estos hallazgos clínicos, la bronquiolitis no grave, caracterizada por estos signos clínicos, y las cuadros de tipo sibilancia, así como sibilancia recurrente. Como podemos ya observar al final de la diapositiva de la presentación, nos damos cuenta que la estrategia IEPI consolida aquí los signos clínicos que podemos encontrar en un paciente para poder clasificarlo
como un niño que tiene tos o dificultad para respirar, en el contexto de bronquiolitis grave, bronquiolitis, sibilancia y sibilancia recurrente. Y un punto específico que nos pone también es el croup, caracterizado por el estridor agudo. Este le dejé al final porque tiene un signo característico, estridor agudo, lógicamente, ¿no? Un proceso respiratorio obstructivo alto. Si el niño tiene croup, un estridor agudo, lo clasificamos como croup grave, ¿sí? Caracterizado por esta clínica, croup moderado, caracterizado por esta clínica, y el croup leve, caracterizado por esta clínica. Tratamiento se correlaciona mucho, ¿sí? Tiene mucha similaridad de la IEPI con Nelson al utilizar dexametasona o prednisona o prednisolona a las dosis que están mencionadas. También habla de nebulizar con adrenalina. En este caso, fíjense que no está contemplada la adrenalina racémica, sino la adrenalina de 1 en 1000, que es mucho más asequible encontrarla. Y algo interesante, los antibióticos y el salbutamol no están indicados en el manejo del grupo, porque ya hemos hablado que no tiene correlación fisiopatológica y pues no daríamos una terapéutica adecuada. En relación a la IEP, el tratamiento de la neumonía, esto está muy relacionado a nuestra realidad como país. Para los casos de neumonía está la amoxicilina a dosis de 80 miligramos kilo día, dividida en dos dosis o cada 12 horas. La consulta de reevaluación y seguimiento, muy importante para cuadros de neumonía en 3 días, ¿de acuerdo? La estrategia AIEPI también nos dicen qué hacer en casos de no obstrucción de la vía aérea y para clasificar o dentro de lo que es la clasificación de tos o dificultad respiratoria. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con una enfermedad muy grave o neumonía grave? ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con neumonía? ¿Y qué hacemos cuando tenemos un paciente con tos o resfriado? Muy importante considerar este cuadro, ¿sí? Para analizarlo y estudiar. Algo interesante también que les puedo mencionar acá es que la estrategia IEPI en la edad de 2 a 11 meses cataloga como respiración rápida aquella que está contabilizada en 1 minuto, más de 50, y de 12 meses a 4 años, más de 40. En relación a la IEPI de inmunización, verificar el esquema de vacunación para, ya decíamos, 2, 4, 6 meses que está contemplada la pentavalente. Así como también está el neumococo conjugado, ¿sí? Y después tenemos de 6 meses en adelante la influenza estacional, de 12 meses en adelante tenemos que 12 meses después de la última vacunación, ¿no es cierto? Del último refuerzo del primer año, ¿sí? 12 más 6, caemos en los 18 meses, nuevamente el refuerzo de la pertusis dentro de la DPT, ¿sí? Para los pacientes que han sido previamente inmunizados 2, 4 y 6 meses. A los 18 meses viene la DPT para la pertusis principalmente y la influenza estacional, pues lógicamente sabemos que cada año en el niño. Y esta influenza estacional está todos los años como vacunación, ¿no es cierto?, preventiva para los niños, especialmente por las causas que acabamos de mencionar anteriormente. Y como último, recordemos que IEPI tiene el score de dificultad respiratoria caracterizado por movimientos tóraco-abdominales, tiraje, retracción sifoidea, aleteo, quejido. Cataloga al paciente como sin dificultad respiratoria y con dificultad respiratoria leve, moderada y grave. También nos da las estrategias de oxigenación en el niño con cánula nasal, catéter nasal. Y de esta manera, pues, realmente espero que les haya apoyado, ¿sí? Con los puntos que considero son eh, mucho más enérgicos en el contexto de conocer, ¿sí? Cuál es los puntos principales, ¿no es cierto? Que tanto Nelson como libro de texto guía pediátrico, como la estrategia IEPI, nos ponen en el contexto de infecciones respiratorias bajas
en su diagnóstico, manejo, tratamiento, prevención y pronóstico. Muchas gracias.